El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es lunes 6 de julio de 2026. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Suben a 3.342 los fallecidos y a 16.740 los heridos por los terremotos en Venezuela. Una exposición en Ecuador recupera décadas de lucha y resistencia de mujeres en Guayaquil. Izquierdista Sánchez tacha de ilegítimo el triunfo presidencial de Fujimori en Perú. Expresidente Juan Orlando Hernández dice que regresará a Honduras el 26 de julio. México envía 2 buques con más de 2.000 metros cúbicos de ayuda humanitaria a Venezuela. Una avioneta debió realizar un aterrizaje de emergencia en East River, en Nueva York. Hudson culpa a Trump de la investigación del Departamento de Justicia, pero según algunas informaciones, la investigación ya estaba en marcha antes de que él llegara al poder. Estados Unidos celebra 250 años de independencia en medio de ataques contra latinos, según expertos. Aquí está la noticia, Washington. Mientras Estados Unidos se prepara para conmemorar 250 años de independencia, las preguntas sobre quiénes forman parte de la historia estadounidense adquieren una nueva urgencia política. Sin embargo, para muchos latinos, estos hitos se produjeron en medio de renovados ataques políticos contra la inmigración y las comunidades latinas, a pesar de que generaciones de hispanoamericanos han contribuido a dar forma a la economía, la cultura, las Fuerzas Armadas y la vida cívica del país, mucho antes de que la nación alcanzara su aniversario 250. A mediados de junio, el presidente Donald Trump elogió a los trabajadores blancos como las personas que construyeron el país, al tiempo que desestimó a los inmigrantes y a los quejosos, llamándolos ingratos. Esta gente construyó el país, no los que se quejan, dijo el 11 de junio desde el despacho Oval. Los que se quejan no construyeron el país, esta gente lo construyó, ya sean pescadores, agricultores o cualquier otra cosa. Tipos como yo construimos el país. Veo a todos estos ingratos siempre quejándose. No construyeron nada, no pudieron construir nada. Lo que pasó en Minnesota, añadió. Somalia. Toda esta gente vino de Somalia y se apropió de nuestro sistema. Historiadores y defensores de la inmigración señalan una historia mucho más larga y diferente, en las que las comunidades latinas estaban presentes mucho antes de que Estados Unidos se extendiera de costa a costa, según declaró Mike Madrid, estratega republicano y cofundador del proyecto Lincoln a The Mirror US. Los latinos forman parte de Estados Unidos antes de que existiera. Mucho antes de que Estados Unidos estuviera formado por 50 estados, los exploradores españoles establecieron comunidades en los que hoy es el suroeste estadounidense, dejando un legado que aún se refleja en topónimos, cultura y leyes. Esto se evidencia especialmente en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, un acuerdo que puso fin formalmente a la guerra entre México y Estados Unidos en 1848. En virtud del tratado, México cedió aproximadamente el 55% de su territorio, que incluye los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y parte de Wyoming, a Estados Unidos por $15 millones. En esencia, unos 80,000 mexicanos se convirtieron en residentes estadounidenses de la noche a la mañana, tras la modificación de la frontera mediante el tratado. La adquisición territorial, la tercera más grande en la historia de Estados Unidos, después de las compras de Luisiana y Alaska, expandió enormemente al país por todo el continente. Sin embargo, las promesas del tratado sobre la protección de los derechos territoriales de los mexicanos estadounidenses fueron frecuentemente violadas mediante legislación selectiva, manipulación legal y discriminación sistémica. Los latinos también desempeñaron un papel fundamental en la defensa de la nación. Durante la Revolución Americana, España, con soldados del Caribe y de las colonias mexicanas, proporcionó fondos, suministros y campañas militares decisivas a lo largo de la costa del Golfo,
lideradas por el general Bernardo de Galvez, asegurando así los flancos occidental y meridional de la revolución. Asimismo, los mexicanoamericanos defendieron sus tierras ancestrales en la Guerra Civil estadounidense y posteriormente sirvieron en unidades segregadas como el Regimiento 65 de Infantería de Puerto Rico durante la Guerra de Corea. Este país desde sus inicios aspiraba a ser una nación continental. Otras palabras, desde el Atlántico hasta el Pacífico, lo que inevitablemente significaba ceder y apropiarse de tierras ajenas, no solo de los pueblos indígenas, sino también de los habitantes de aquel entonces España y México. Y luego está la guerra de 1848, la guerra entre México y Estados Unidos, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y lo que eso significó, lo que la frontera ha significado, dijo Madrid. El hecho de que un tercio de nuestro país lleve el nombre de pueblos españoles, la cantidad de servicios que prestamos, la segregación de nuestras escuelas, pero también existe la oportunidad de que sigamos viniendo aquí en mayor número que nadie, añadió. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mantuvo en gran medida fiel a su guión durante su discurso del 4 de julio, que duró aproximadamente 40 minutos, mientras reflexionaba sobre héroes estadounidenses, incluidos receptores de la Medalla de Honor y otros veteranos, y destacaba banderas históricas de Estados Unidos. Trump describió los sacrificios de muchos, incluido el sargento William Kearny, un hombre que escapó de la esclavitud para convertirse en soldado de la Unión durante la Guerra Civil y que fue galardonado con la Medalla de Honor por proteger la bandera estadounidense de tocar el suelo durante la batalla. Trump agradeció a los veteranos de la guerra contra el comunismo, incluidos el cabo de la Marina Pat Finn y el soldado de primera clase Rudy Meekins, quienes lucharon en la batalla del embalse de Chosin durante la Guerra de Corea. También rindió homenaje al coronel Paris Davis, veterano de la Guerra de Vietnam, quien salió al escenario entre aplausos. Gracias a héroes como estos, nuestra bandera siempre será un símbolo de libertad y justicia para todos, dijo. Trump exhibió banderas históricas en el escenario de National Mall, mostrándolos a lo largo de su discurso. Nos sentimos honrados de tener aquí esta noche, en el corazón de la capital de nuestra nación, una de las primeras banderas estadounidenses que existieron. Data de 1777 y lleva las 13 estrellas y 13 franjas de los 13 estados que declararon su independencia el 4 de julio, dijo y agregó: estas son banderas que han visto mucho. Los comentarios festivos de Trump, que él promocionó como Truth Rally, marcaron una desviación de sus habituales discursos de estilo mitin, aunque sí reflexionó sobre temas, incluidos sus esfuerzos para embellecer Washington, los males del comunismo y su proyecto de ley propuesto para reformar las elecciones federales. Atención, Washington. Las afirmaciones de Gavin Newsom en California de que el Departamento de Justicia de Donald Trump, presidente, puso en marcha una investigación a ciegas con motivaciones políticas contra él, están siendo objeto de un nuevo escrutinio después de que varios informes indicaran que las investigaciones federales claves son anteriores al segundo mandato de Trump. La cronología se ha convertido en un punto clave de la polémica, mientras que Newsom sostiene que el actual Departamento de Justicia está utilizando las investigaciones como arma contra un rival político. Varios medios de comunicación, citando fuentes conocedoras del asunto, han informado de que al menos parte de la actividad investigadora comenzó antes de que Trump volviera a la Casa Blanca. Según Carl Mathers, desde hace aproximadamente un año se están llevando a cabo al menos 2 investigaciones penales relacionadas con el entorno de Newsom en la Fiscalía Federal del Distrito Este de California. El medio, citando a una fuente del Departamento de Justicia familiarizada con el asunto, informó de que las investigaciones se iniciaron a raíz de denuncias de informantes y quejas locales en Sacramento, mientras que una de ellas, relacionada con la exjefa del gabinete de Newsom, Dana Williamson, se abrió durante la de Biden. CBS News, Axios, el Financial Times y The Guardian también han informado de cronologías similares, citando fuentes familiarizadas con las investigaciones. Newsom ha sostenido que el actual Departamento de Justicia
ha ampliado o politizado las investigaciones, aunque la cronología que se ha dado a conocer ha suscitado dudas sobre si las propias investigaciones se iniciaron ya bajo el gobierno de Trump. Lo que hay que saber sobre las organizaciones benéficas vinculadas a Knudson, que según se dice, están en el punto de mira del Departamento de Justicia. El medio también informó de que se abrió una investigación relacionada con Williamson durante la época de Biden. Williamson se declaró culpable a principios de este año de cargo de corrupción en un caso que no implicaba a Knudson. Nueva York. Un hidroavión con 10 personas a bordo realizó este domingo un aterrizaje de emergencia en el East River, en la ciudad de Nueva York. El incidente generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona, aunque no dejó heridos, según informaron las autoridades locales a la agencia Associated Press. El Departamento de Bomberos de la Gran Manzana precisó que la maniobra ocurrió alrededor del mediodía de ayer. La aeronave había partido de East Hampton y se dirigía al aeródromo Skipper, situado sobre East 23 Row Street y Franklin Delano Roosevelt Drive, detalló asimismo The New York Times en un artículo reciente. Por razones que son todavía materia de investigación y a mitad del trayecto, el piloto debió activar el protocolo de emergencia y realizar el descenso del vehículo aéreo. Imágenes difundidas en redes sociales muestran a la avioneta blanca mientras intenta aterrizar en el río, con el extremo de la ala izquierda sumergido en el agua. En un audio difundido en atc.com, una plataforma y aplicación dedicada a transmitir en vivo y archivar las comunicaciones de radio entre pilotos y controladores de tráfico aéreo, puede escucharse el momento en que un helicóptero de la policía de Nueva York respondió al incidente al grito de Mayday, Mayday, Mayday. Washington. El presidente Donald Trump indultó 11 personas, informó un funcionario de la Casa Blanca, incluidas varias que infringieron la ley de aire limpio, destinada a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire. Más temprano ese mismo día, Trump anunció que había firmado indultos para 6 personas que, según él, fueron perseguidas por la administración Biden por violar las leyes de aire limpio y emisiones. Es un gran honor para mí haber firmado hace poco los indultos de 6 personas que fueron perseguidas por la administración Biden y que estaban en prisión o iban a ser enviadas a ella por arreglar sus coches, publicó Trump en Truth Social. Añadió que considera que fueron víctimas de un departamento de justicia utilizado como un arma política. Los estoy liberando a todos ahora mismo. El presidente se reunió con altos funcionarios para discutir la nueva lista de indultos, según declaró un alto cargo de la Casa Blanca. A principios de este año, el Departamento de Justicia de Trump había ordenado a los fiscales federales que retiraran las investigaciones penales y abandonaran los casos pendientes relacionados con los llamados dispositivos de elusión, programas informáticos utilizados para burlar los controles de emisiones. La publicación de Trump no identificaba a las personas indultadas. Posteriormente, el funcionario de la Casa Blanca facilitó los nombres de 11 personas en total. Trump indultó a Joshua Davis, quien según el funcionario se encontraba en libertad condicional. En 2023, la Agencia de Protección Ambiental anunció un acuerdo conjunto con Davis y varias empresas de Illinois que les obligaba a dejar de fabricar, vender y ofrecer a la venta e instalar dispositivos que eluden, anulan o inutilizan los controles de emisiones aprobados por la EPA y perjudican la calidad del aire, conocidos comúnmente como dispositivos de elusión del mercado de accesorios, y se ordenó a los acusados pagar $600,000. Ciudad de México. 2 buques de la Armada de México zarparon ayer desde el estado de Veracruz en el Golfo de México con 2.003 metros cúbicos de ayuda humanitaria para Venezuela, informaron la Secretaría de la Marina SEMAR y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno mexicano precisó en un comunicado conjunto que esta ayuda parte del país bajo la instrucción de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tras la emergencia que afronta el país suramericano por los terremotos del 24 de junio. Los buques de apoyo logístico Isla Holbox y Huasteco trasladan víveres, agua embotellada, artículos de aseo personal,
medicamentos e insumos médicos, además de equipo de potabilización de agua, precisaron las dependencias. El envío ocurre en medio de una operación internacional de asistencia a Venezuela, donde autoridades locales han reportado 2.954 muertos y 16.592 heridos por los sismos que afectaron a La Guaira y Caracas y agravaron problemas de infraestructura, salud y albergue. La mayor parte de la carga viaja en el ARM Holbox, con cerca de 1.750 metros cúbicos de bienes entre víveres, agua y material médico. Tegucigalpa. El expresidente Juan Orlando Hernández anunció que regresará el próximo 26 de julio a Honduras, donde deberá enfrentar una audiencia programada para el 3 de agosto, un proceso por fraude y lavado de activos. El momento de volver a casa ha llegado, dijo Hernández en un mensaje en sus redes sociales, en el que detalló que llegará a Honduras a las 9 hora local, el domingo 26 de julio, 5 días antes de la fecha que había anticipado la semana pasada su apoderado legal en Tegucigalpa, Mario Cárdenas. El exgobernante anunció su regreso a Honduras ayer, después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional al admitir su solicitud de presentación voluntaria por el caso de fraude y lavado. Hernández, que gobernó Honduras por 2 mandatos consecutivos desde enero de 2014 hasta enero de 2022, fue indultado a finales de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte de Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Atención Lima. El excandidato de izquierda Roberto Sánchez, que perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú frente a la derechista Keiko Fujimori, consideró ilegítima a su rival y anunció que liderará un frente patriótico para recuperar la democracia en el país andino. Este domingo, en un local de su partido Juntos por el Perú, Sánchez, junto a miembros de su formación y simpatizantes, dio una rueda de prensa para reconocer su triunfo dentro del territorio peruano, donde ganó a Fujimori con el 50,08% de los votos en 16 de las 24 regiones del país. Agradecemos a los más de 9 millones de compatriotas que le votaron con convencimiento democrático para recuperar la democracia, darle justicia a los mártires del sur, derogar las leyes pro crimen y lograr la libertad a nuestro presidente Pedro Castillo, con una exigencia ética de reparación frente al golpismo peruano presente en el Parlamento, dijo Sánchez. También insistió en el que el futuro gobierno de Fujimori nace con una profunda ilegitimidad, una profunda desconfianza, con un rechazo por la mayoría de los territorios del Perú. Atención Medellín. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Castrillón Agudelo y Santiago de Jesús Gallo Zuluaga, señalado de participar en el secuestro extorsivo de un comerciante oriundo de Cali, quien permaneció retenido durante 7 días en una vivienda del barrio La Iguana en Medellín. El juez de control de garantías les impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario, luego de que ambos fueran imputados por los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos. De acuerdo con la investigación, el comerciante viajó a Medellín el pasado 23 de junio, tras ser citado para concretar la supuesta compra de unos terrenos destinados a la explotación minera en el sur del departamento de Bolívar. Sin embargo, al llegar al punto acordado, fue abordado por varios hombres quienes lo obligaron a subir en un vehículo de servicio público y lo trasladaron hasta un inmueble ubicado en el barrio La Iguana, donde permaneció privado de la libertad. Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, durante el cautiverio la víctima fue intimidada con armas de fuego y obligada a entregar sus pertenencias, avaluadas en cerca de 15 billones de pesos. Atención Guayaquil. Durante décadas, mujeres de distintos sectores de Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, organizaron barrios, crearon redes de cuidado y defendieron derechos, luchas que quedaron invisibilizadas y que ahora una exposición recupera a través de archivos testimonios de algunos de sus protagonistas.
Se trata de Archivo de Resistencia, Memoria de Lucha de Mujeres en Guayaquil, una muestra que crea una línea de tiempo que visibiliza el trabajo que muchas realizaron para conseguir una vida digna y libre de violencia desde finales de 1970 hasta la actualidad. Existe la idea de que esta ciudad ha sido configurada solo por hombres, sobre todo de clase pudientes, hacendados. Eso es lo que se ve en las estatuas y en los nombres en las calles. Ha borrado el trabajo de las mujeres, sobre todo de las clases populares, explica Bélice Briceño, profesora e investigadora de la Universidad de Artes, institución pública que impulsó la exposición. Además, afirma que en el país existe un imaginario de que en Guayaquil no ha habido luchas y que éstas solo se han impulsado desde la sierra, cuando la investigación que realizaron les permitió descubrir que hubo unos grandes procesos organizativos de trabajo colectivo y comunitario, muchos de ellos liderados por mujeres. Durante 2 años y medio, el equipo recopiló datos, entrevistó a lideresas y realizó encuentros con mujeres para poder completar el rompecabezas de la historia, que se puede visitar hasta el 1 de agosto en el Museo Najín Isaías de Guayaquil. Guayaquil. La captura de Churrón en un operativo militar realizado este fin de semana en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, fue anunciada por el ministro de la Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo, al frente de los choneros y requerido por Estados Unidos. El ministro aseguró que Churrón estaba actualmente al frente de los choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador, cuyo máximo líder, José Adolfo Macías Villamar, Fito, fue recapturado en 2025 y extraditado a Estados Unidos. Bermúdez, requerido por Estados Unidos, que ofrecía hasta $5 millones de recompensa por su captura, por los delitos de tráfico de cocaína y tenencia de armas, destinadas a operar como narcotraficantes. Caracas. La cifra de fallecidos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. La nueva cifra supone un aumento de 388 personas fallecidas respecto al fin de semana, mientras se intensifican las labores de sacar cuerpos debajo de los escombros. Según el balance oficial, 6.462 personas han sido rescatadas y 17.345 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 79 campamentos transitorios. Macuto, Venezuela. El vigilante Hernán Gil, que fue rescatado el 2 de julio tras 8 días bajo los escombros, fue la última de las 14 personas que han logrado salvar los equipos internacionales que ya han comenzado su fase de retirada del país, según informó el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres. El gobierno venezolano ha cifrado en más de 6.400 los rescatados totales desde las primeras horas del terremoto del 24 de junio, que han dejado al menos 3.342 muertos, según el último parte de las autoridades. La gran cantidad de rescates se llevan a cabo en las primeras horas, en los primeros días por la propia comunidad como respuesta local. Los equipos internacionales se centran por su especialización y su equipamiento en sacar a las personas que están atrapadas profundamente entre los escombros. Se requiere experiencia y mucha tecnología, señaló el chileno Sebastián Mocarquer, parte de la UNDAD. El bombero de Chile cifró en 14 personas salvadas por estos equipos de rescate internacional que llegaron a Venezuela al día siguiente de los terremotos, y apuntó que el vigilante Hernán Gil fue el último, hace ya 72 horas. A partir del día 7 los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría están trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos, explicó Morcarquer, de la localidad de Macuto, en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos. El representante de UNDAD señaló que unos 25 equipos siguen a día de hoy dentro del país, pero en proceso de movilización o retirada,
y que desde el pasado fin de semana las autoridades de Venezuela ya han asumido la coordinación de las operaciones más centradas en la búsqueda de cuerpos. Caraballeda, Venezuela. A las calles de La Guaira, la zona más devastada por el doble terremoto de Venezuela, han llegado en las últimas horas decenas de máquinas amarillas para retirar escombros y ayudar a acelerar las labores de recuperación de cadáveres. Mientras tanto, casi todos los grupos de rescatistas internacionales se han retirado ya y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros. A partir del día 7, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde, que siguen sobre todo en Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos, explicó Sebastián Morcarquer, representante del equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres. Por el momento, siguen 25 equipos de los 77 de 31 países, casi 3.000 en total, pero muchos ya de retirada. Y este organismo coordinador de la ONU entregó ya el testigo a la Protección Civil venezolana, quien será ahora quien se encargue de los sismos de magnitud 7,2 grados y 7,5 del 24 de junio, que han causado 3.322 fallecidos y más de 16.500 heridos. Caracas. Un total de 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, informó este domingo el ministro de Educación Héctor Rodríguez en su canal de Telegram. El reporte, con corte a las 6 de la tarde de este 5 de julio, detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 14.599 plazas, lo que deja un margen de disponibilidad para seguir atendiendo a la población afectada. El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo, con 6.655 personas distribuidas en 20 campamentos. De estos centros, el gobierno aseguró que 11 se encuentran en proceso de ampliación. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.